Hola, oyentes y seguidores de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de hablar con Alberto Priego. ¿Qué tal, Alberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, siempre solemos llamarte cuando hay situaciones difíciles y esta parece serlo nuevamente. Tú has publicado un artículo sobre las perspectivas después del ataque de Irán sobre Israel. Eh, ¿Qué es lo que tú crees que puede llegar a pasar? Estamos contando los minutos, los días o las semanas para que sepamos qué es lo que va a pasar. Mm. Bueno, yo creo que habrá respuesta, ¿no? La pregunta un poco del millón es cómo y cuándo. Respuesta tiene que haber, porque cuando tú recibes un ataque del calibre que ha recibido Israel el pasado sábado, eh, evidentemente si quieres mostrar tu capacidad y tu posición internacional, tienes que mostrar respuesta. Y de hecho, el derecho internacional te legitima para dar una respuesta proporcional, ¿no? La cosa es cuándo, que yo creo que no va a ser inmediatamente, y cómo. Y esta parte quizás incluso más difícil de saber que cuándo, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer? Pues yo creo que no va a haber un ataque eh, similar al que hizo Irán, ¿no? El ataque va a tener, no va a ser indiscriminado como hizo Irán, que lanzó una serie de misiles y de drones realmente sin un sentido claro, sino que probablemente lo que hará Israel en un momento dado es intentar atacar los lugares donde se producen los lanzamientos o la fabricación de drones o los centros de mando. Eso es muy probable. Pero yo creo que no será un ataque desde territorio israelí. Probablemente veamos, como hemos visto en otros casos, pues que hay sabotajes o que hay explosiones en determinados lugares vinculados pues a la fabricación o lanzamiento de misiles o drones. Eso es lo que yo creo. Lo que pasa es que es muy difícil eh, saber qué va a ocurrir, ¿no? También era bastante impensable que Irán lanzara un ataque sobre Israel con más de 300 proyectiles, incluyendo misiles balísticos. Bueno, la pregunta que nos hacemos a veces es si han sido realmente sinceros contando la historia en el sentido de que ellos dicen que, bueno, era simplemente como una advertencia, ¿no? Es decir, me parece que lanzar esa andanada de misiles, sacrificar, entre comillas, 170 drones que son la joya de la corona hoy en día, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, eh, para, para decir, bueno, vamos a hacer un golpe simbólico. Yo creo que hay mucha gente en el mundo musulmán que se ha quedado con ganas de festejar después de, de lo que hemos visto, ¿no? Sí, además se ha impuesto una narrativa que yo creo que es muy peligrosa y que probablemente se le podría calificar de profundamente antisemita, como que esto ha sido un ataque pues sin importancia, ¿no? Porque evidentemente ha tenido unos daños limitados, porque Israel tiene una capacidad defensiva muy superior a cualquier país del mundo, sobre todo defensa aérea. Si cualquiera de nosotros, de cualquier estado, recibiera un ataque como el que ha recibido Israel, en el que pues ha habido misiles balísticos y misiles de crucero, además de los drones, pues el país estaría destruido. España estaría con muchos daños si no se hubiera lanzado ese tipo de ataque porque no tenemos esa capacidad para repeler. Incluso yo he oído que el ataque es un pacto a tres bandas entre Irán, Israel y Estados Unidos. O sea, sinceramente me parece un disparate absoluto pensar que un Estado pacte con otro que te voy a lanzar una serie de misiles. Es decir, el ataque es de muchísima gravedad, eh, es un acto de violación del derecho internacional, es un intento pues de hacer daño, evidentemente. Otra cosa es que desde el punto de vista estratégico no esté bien planteado, porque los drones que van a una velocidad de unos 180 kilómetros por hora tardan unas 10 horas en llegar, y los misiles que van más rápido tardan entre 1 hora y media y 2 horas en llegar. Es decir, que es profundamente predecible. Si Israel tiene capacidad para destruir los misiles que lanza Hezbollah o Hamas, que están en la frontera, pues vamos a hacernos una idea de lo que puede ocurrir cuando te mandan un misil que está a 1.600 kilómetros. Pero eso no le quita gravedad al asunto. También es verdad que a Irán le tenemos siempre como una superpotencia armamentística y militar,
Irán no es tal cosa. Irán es un país con mucha mala voluntad en muchos casos, pero que tiene muchas limitaciones militares, ¿no? Lo que ocurre es que nadie entra a Irán a intentar hacerle daño militarmente hablando, ¿no? La fabricación de los drones pues es relativamente sencilla, pero son drones muy rudimentarios, ¿no? Ni siquiera llevan un visor o una cámara que te permite modificarlos. Se les programa con una los agentes 136, que son los que se han utilizado, con un destino y no se puede modificar esa trayectoria. Pero es verdad que sería muy difícil, por ejemplo, para España, para Francia, para Italia, repeler con esa efectividad que lo ha repelido Israel. Por eso digo que yo creo que es un acto que podemos calificar de antisemita, plantear que bueno, esto es un ataque de poca monta, que es un ataque que se ha hecho para no hacer daño, es un ataque que se ha hecho con muy mala voluntad, con la voluntad de hacer daño. Otra cosa es que pueda estar mal planeado y que el Estado al que se ha atacado tenga mucha capacidad para repeler. Bueno, aparte de lo que has comentado, yo creo que esto de alguna manera incluso ha ayudado a Israel en la escena internacional, es decir, solamente a nivel de industrias de defensa, la capacidad que ha demostrado Israel, que luego también está en el plano internacional, que no todos las cosas esas que volaban las derribó Israel. Y, Sí. y es muy significativo quién derribó y quién ayudó a derribarlas, porque no es solamente los barcos de Estados Unidos, la flotilla esa de Inglaterra y con Francia, sino que también estuvieran metidos en la historia Arabia Saudita, que dice que solamente ha informado, pero que Jordania se ha puesto en el papel de, oiga, usted me está atacando por encima, pero esto también es una agresión para mi espacio aéreo y está muriendo, y murieron gente en Jordania. En Israel no murió nadie, pero en Jordania murieron 3 personas. Esto, por eso digo de que de alguna manera esto ha reforzado, se hablaba en las semanas anteriores a que el papel de los países que estaban en los acuerdos de Abraham se podrían debilitar por esta invasión, etcétera, etcétera. Pero yo lo que creo es que esto se está fortificando, es decir, que los países árabes más amenazados por Irán se están animando a acercarse más a Israel y no descarto que en algún momento pueda haber una coalición abierta, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Sí, aquí hay dos elementos. Uno que le quita la careta a Irán, ¿no? Pues es verdad que China le puso una careta de actor responsable y bueno cuando medió para que volvieran a tener relaciones diplomáticas Arabia Saudí e Irán. Y eso fue un elemento muy negativo para la estabilidad regional. Y el segundo elemento es que ha hecho público una dinámica que ya existía, incluso con la guerra de Gaza. Y me explico, esta dinámica es los estados árabes, y digo árabes, no digo persas, son más cercanos a Israel de lo que parece. Irán lanzó 300 proyectiles, pero no es la primera vez que en el último año Israel les ha atacado desde el exterior. Los hutíes, que son la milicia pro-iraní que está en Yemen, lleva desde mitad de octubre lanzando proyectiles y son proyectiles también balísticos, son similares a los que han lanzado, sobre todo contra Eilat, ¿no? Contra la zona de Eilat, porque es la que le coge más cerca en términos de distancia. Y muchos de ellos los ha derribado el Iron Dome, otros los ha derribado los destructores de Estados Unidos, pero una parte muy importante de los proyectiles y de los drones que han lanzado los hutíes los ha derribado tanto Arabia Saudí como Egipto, ¿no? Y por el otro flanco, por el flanco este de Israel, pues el ataque de Irán lo que ha hecho es demostrar precisamente eso, que Israel puede tener ahora críticas, que puede tener problemas pues por su actuación en Gaza, pero no está solo. Y no solamente Jordania, también Irak ha derribado artefactos procedentes de Irán. Es decir, que más allá del Iron Dome, Israel tiene un grupo de estados alrededor, que son esencialmente árabes y que en muchos casos eran sus enemigos históricos, que también intervienen
cuando se produce el lanzamiento de un misil y que podrían dejarlo. Es decir, si se conoce la trayectoria del misil, podrían dejarlo, pero saudíes, egipcios, jordanos, incluso iraquíes, optan por derribar esos artefactos y, como tú has dicho, en ocasiones producen bajas incluso entre la población árabe. Sí, hay muchas cosas que de pronto llaman la atención. Mira, yo voy a decir un detalle. El lunes, cuando habló el portavoz del ejército, Tzahi Hanegbi, perdón, Agari. sí, ahora no me acuerdo el nombre, pero que dijo que había un nuevo nombre para esta campaña. Es decir, que de espadas de hierro ahora se pasaba a escudo de hierro. Esto parece una tontería, pero nunca había pasado en una campaña militar israelí que de pronto cambiara de nombre. Con lo cual, yo creo que esto va a suponer un cambio estratégico, es decir, no sé exactamente qué es lo que va a pasar con Rafah y la Franja de Gaza, que durante tanto tiempo estábamos pendientes de si Estados Unidos le dejaba o no, si se acababa el Ramadán y todas las fiestas musulmanas. Yo creo que una de las cosas que está pasando y que para Hamas es insoportable es que ya no son el centro de atención. Eh, Estamos, o sea, ahora entra comida a punta pala, tampoco pueden hacer propaganda de ellos. Están construyendo un puerto de desembarco. La población ya está en vías de desalojo hacia el norte de la franja, es decir, que como que hay tiempo tranquilo para ir, digamos, desaguando la zona del sur de la franja de Gaza, que es donde reside la fuerza remanente del grupo terrorista. Mientras se resuelve el asunto de Irán, Israel también está de alguna manera avanzando en la posibilidad de un operativo militar en Rafah. Y esto para Hamas es terrible. Sí, le quita el foco a Israel, por como tú bien has dicho. Además, eh, nos plantea verdaderamente la situación regional y no solamente concentrado en la franja de Gaza. También permite que las tropas israelíes se refresquen, ¿no? Y haya cambios porque la actividad ha cesado. Y sobre todo, lo que muestra es quién es el verdadero enemigo, ¿no? Que el verdadero enemigo no solamente de Israel, sino de todos en la zona es Irán, ¿no? Es el Estado revisionista, es el Estado que quiere hacer lo que ellos llaman el eje de la resistencia. Hay una frase muy famosa del presidente del Parlamento iraní en 2015, cuando los hutíes toman Sanaa, que dice, ya tenemos 4 capitales árabes, ya tenemos Damasco, ya tenemos Beirut, ya tenemos Bagdad y ahora tenemos Sanaa. Es decir, es que el plan de Irán va mucho más allá de Israel. No solamente tiene un problema con Israel, sino tiene un problema con el resto de estados regionales. Entonces, había sido la estrategia muy acertada, en mi opinión, de Israel, es decir, de decirle al resto de vecinos, mire, yo no soy el problema es Irán, y eso pues había quedado un poco enterrado con el 7 de octubre. Y es verdad que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, pues eso es lo que ocurre y parece que ahora estamos volviendo a ver eso, porque hay una cosa que es importante que digamos, no está probado quién atacó el consulado de Damasco, eso es lo primero. Eh, si asumimos y podemos demostrar que ha sido Israel, la respuesta no es la que hizo Irán. La respuesta que nos da el derecho internacional es ir al Tribunal Internacional de Justicia, a la Corte Internacional de Justicia, y pedir reparaciones. Por ejemplo, en el caso de España, a España le quemaron la embajada en el año 75 en Lisboa, le quemaron la embajada en Guatemala en los años 80, asaltaron la embajada en Kabul en 2014 y en ninguno de estos casos decidimos bombardear con 300 misiles ni Portugal, ni Guatemala, ni Afganistán. Entonces, si asumimos que Israel es el culpable del bombardeo y lo podemos demostrar, la única opción posible que tiene Irán es ir a la Corte Internacional de Justicia y pedir reparaciones, porque así está reflejado en la Convención de Viena del 61, de la que Irán es firmante. Es decir, se renuncia al uso de la fuerza. Irán no ha renunciado al uso de la fuerza, al revés. Ha hecho un ataque
ilegal y desproporcionado respecto de lo que asume que ha hecho Israel previamente. Sí, bueno, el tema de la autoría, evidentemente hay que demostrarlo, aunque es más que evidente que todo apunta a que Israel no es la primera vez que actúa en territorio sirio, también en las oportunidades anteriores generalmente no ha hecho declaraciones sobre la autoría, pero como tú dices, esto no se ha hecho por la vía legal y esto también ha incentivado el compromiso de países como Francia, que al principio del ataque del 7 de octubre estaba muy cerca de Israel y luego ya fue diluyéndose ese apoyo. ¿Tú crees que puede pasar lo mismo? Es decir, cuando fue el 7 de octubre, muchos países se declararon eh, su apoyo a Israel en ese momento. Incluso España, no todo el gobierno, no el sector Podemos, que dijo que esto era un genocidio, pero del otro lado, pero sí que el gobierno español también se sumó a ese tipo de apoyos y con el paso del tiempo, y no mucho tiempo, pues ese castillo de apoyos se vino abajo. ¿Tú crees que sucederá también en este caso si el ataque contra Irán, la respuesta es demasiado contundente? Yo creo que no, porque el problema de lo que ha venido después del 7 de octubre es que probablemente Israel no tenía mucha opción, pero Israel ha llevado, jamás ha llevado a Israel a donde quería que estuviera, ¿no? Le ha llevado a una guerra con invasión terrestre, con bajas, con dificultades para distinguir civiles de militares. Eh, es decir, de esas operaciones urbanas se sale muy mal. De ahí salieron mal los rusos en Grozny, de ahí salieron mal los americanos en distintas ciudades de Irak, salieron mal los americanos en Afganistán. Es decir, ese tipo de operaciones no suelen acabar bien para el que las emprende. Lo que pueda ocurrir en Irán va a ser distinto porque la naturaleza de la operación va a ser diferente. Entonces ahí las críticas internacionales van a ser muchísimo menores. Además, no es lo mismo la imagen que pueda tener Gaza y los gazatíes que la imagen que puedan tener los iraníes. Es decir, el elemento de ser un Estado, revisionista, de ser un Estado que ha embarrado mucho la sociedad internacional, ese elemento va a pesar mucho a la hora de hacer juicios sobre lo que se pueda llevar a cabo. Y una última pregunta que tiene que ver casi con la política nacional, es la campaña que está llevando el presidente Sánchez en el mundo para proclamar un Estado palestino justo ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Viable? Es decir, me imagino que esto es una declaración que cada país puede hacerla o dejar de hacerla y no compromete en nada, pero ¿es acertada? ¿Crees que se sumarán otros? Sí, a ver, yo creo que va a haber más de uno que se va a sumar. Es decir, la Unión Europea ya hay muchos estados que lo reconocen y a nivel internacional 130 estados reconocen. Que vaya a cambiar algo, yo sinceramente, por lo menos a corto plazo, no lo veo. También es verdad que es un compromiso o una rémora que el gobierno tiene que pagar por los socios con los que va. Y también es verdad que el partido de la oposición lo llevaba en su programa electoral. ¿Qué va a cambiar? Probablemente nada, porque en Madrid tenemos a una delegación paradiplomática que actúa como una delegación diplomática del Estado, creo que se llama el Estado palestino, y lleva muchos años aquí. Tiene ahí su sede al lado de la Anunciatura, en Pío Yo 12, 12. y creo que va a cambiar poco. Es decir, el estatus que se le da es prácticamente de un Estado. Yo creo que si se hace una declaración, lo que se debería hacer es unas exigencias. Es decir, creo que para mí la solución de los dos estados es buena, siempre que de hecho está contemplado en Oslo, siempre que se consiga que la parte palestina acepte la existencia de Israel de forma verdadera, ¿no? Que no diga que existe, pero luego voy a atacar. Y un compromiso público de rechazo de a quien reconocemos como gobierno legítimo, que entiendo que será
el gobierno que está en Ramallah, rechazo público de Hamas, condenas de denominarle grupo terrorista, una cooperación efectiva, etcétera, una serie de exigencias. Ahí sí, podríamos retomar el plan de Olmert de 2007, que yo creo que es el mejor plan que han tenido los palestinos en el medio plazo, ¿no? Pero efectos prácticos, creo que esa declaración, más allá del consumo interno de España, va a tener pocos efectos, pero incluso si hay 10 estados de la Unión Europea que se suban más. Pues muchas gracias, Alberto Priego, por compartir con nosotros estas impresiones, estos pensamientos acerca de lo que pasa, lo que pasó y lo que puede llegar a pasar. Y hasta la próxima. Esperemos que en situaciones menos complicadas, pero en general tú te especializas en temas que tienen que ver con asuntos similares a esto, ¿no? Conflictos internacionales. Muchas Esperemos gracias. que menos trabajo. Gracias.